El iceberg del conflicto Palestina-Israel. Descubre las facetas ocultas. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los más antiguos y complejos del mundo. Se trata de una disputa territorial, política, religiosa y cultural que enfrenta a dos pueblos que reclaman el mismo territorio como su patria histórica y sagrada. El conflicto tiene múltiples dimensiones y actores, tanto internos como externos, que lo hacen difícil de resolver y comprender. Una forma de analizar el conflicto es mediante la metáfora del iceberg, que representa la idea de que lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de lo que hay debajo. Así, el conflicto entre Palestina e Israel se puede dividir en tres niveles: el nivel visible, el nivel oculto y el nivel profundo. Y en este video vamos a explorar cada uno de estos niveles del conflicto entre Palestina e Israel, para intentar comprender mejor sus causas, sus consecuencias y sus posibles soluciones. Y si te gusta, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando contenido de calidad para ti. Nivel visible. La guerra de 2023. Inicio de la guerra entre Palestina e Israel en 2023. El nivel visible del conflicto entre Palestina e Israel se ha recrudecido en 2023 con una nueva guerra que ha sorprendido al mundo por su intensidad y su violencia. La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando grupos armados palestinos, principalmente de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, con una andanada de cohetes y vehículos transportados. El ataque coincidió con la fiesta judía de Sukkot y tomó al país desprevenido. Reacción y ofensiva de Israel sobre Gaza. Israel respondió con una fuerza ofensiva aérea y terrestre sobre Gaza, que provocó cientos de muertos y heridos entre la población civil palestina. Israel movilizó a miles de reservistas y declaró el estado de guerra por primera vez desde 1973. El objetivo israelí era acabar con la infraestructura militar de Hamas y restaurar la disuasión frente a sus enemigos. La extensión del conflicto a otros territorios. La guerra no se limitó a Gaza. El grupo libanés Hezbollah se sumó al conflicto lanzando cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Así, Israel se vio obligado a abrir un segundo frente bélico y a bombardear objetivos en territorio libanés. Por otro lado, en Cisjordania se produjeron escaramuzas entre palestinos y soldados israelíes, así como ataques de colonos judíos contra aldeas árabes. Implicaciones internacionales de la guerra. La guerra también tuvo repercusiones internacionales. Irán apoyó abiertamente a los grupos palestinos y libaneses con armas, dinero y asesoramiento. Estados Unidos respaldó a Israel con ayuda militar, diplomática y financiera. Otros países árabes e islámicos condenaron la agresión israelí y pidieron el fin de la ocupación. Algunos países europeos y latinoamericanos llamaron al cese de hostilidades y ofrecieron su mediación. China expresó su preocupación por la escalada del conflicto y llamó a la calma y a la moderación. Consecuencias humanitarias y diplomáticas de la guerra. La guerra ha causado hasta la fecha más de 2.000 muertos y más de 5.000 heridos entre ambos bandos, además de miles de desplazados, daños materiales y ambientales, y una grave crisis humanitaria en Gaza. También ha afectado a ciudadanos extranjeros que se encontraban en la zona como turistas, cooperantes, periodistas y diplomáticos. Algunos de ellos han sido asesinados, heridos o capturados por las partes en conflicto. Perspectiva de paz o continuación de la guerra. La guerra no muestra signos de acabar pronto, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr un alto al fuego. Las negociaciones están estancadas y las posiciones son irreconciliables. Israel exige el desarme de Hamas y el fin de la amenaza terrorista,
Palestina exige el fin del bloqueo de Gaza y el reconocimiento de sus derechos nacionales. Ambos se acusan mutuamente de violar el derecho internacional y los derechos humanos. Nivel oculto. Los intereses y las emociones. Intereses opuestos y excluyentes de Palestina e Israel. Los intereses de Palestina e Israel son opuestos y excluyentes. Palestina quiere recuperar su territorio histórico, que fue ocupado por Israel en 1948 y 1967. Israel quiere mantener su territorio actual, que considera su patria ancestral y bíblica. Palestina quiere establecer un estado independiente y soberano en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como capital. Israel quiere preservar su estado judío y democrático, con Jerusalén Oeste como capital. Palestina quiere el retorno de los refugiados que huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante las guerras con Israel. Israel quiere impedir el retorno de los refugiados que amenazarían su mayoría judía y su seguridad. Intereses complejos y heterogéneos de Palestina e Israel. Los intereses de Palestina e Israel también son complejos y heterogéneos. Dentro de cada parte hay diferentes actores con intereses diferentes. Por ejemplo, dentro de Palestina hay facciones como Fatah, Hamas, Yihad Islámica, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Frente Democrático para la Liberación de Palestina, etc., que tienen distintas visiones sobre la forma de luchar contra la ocupación israelí y sobre el tipo de Estado palestino que quieren construir. Dentro de Israel hay partidos políticos como Likud, Azul y Blanco, Laborista, Meretz, Shas, Yisrael Beitenut, etc., que tienen diferentes posturas sobre el conflicto con los palestinos y sobre el carácter del Estado israelí. Emociones intensas y arraigadas de Palestina e Israel. Las emociones de Palestina e Israel son intensas y arraigadas. El conflicto ha generado un profundo sufrimiento y trauma en ambos pueblos. Los palestinos sienten humillación, frustración e impotencia ante la ocupación israelí, que les niega sus derechos básicos. Los israelíes sienten ansiedad, inseguridad y desconfianza ante la amenaza palestina que cuestiona su existencia. Importancia de los intereses y las emociones para entender el conflicto. Los intereses y las emociones de Palestina e Israel son clave para entender el conflicto y para buscar soluciones. Sin embargo, a menudo son ignorados o manipulados por las partes en conflicto, que se centran en sus posiciones o sus demandas. Las posiciones son las expresiones concretas y específicas de los intereses y las emociones de cada parte. Las posiciones pueden ser razonables o extremas, flexibles o rígidas, negociables o innegociables. Algunos ejemplos de posiciones son: retirar las tropas, reconocer el Estado, liberar a los presos, compartir la ciudad, etc. Posiciones irreconciliables y maximalistas de Palestina e Israel. Las posiciones de Palestina e Israel son irreconciliables y maximalistas. Cada parte pretende imponer su posición al otro, sin tener en cuenta sus intereses y emociones. Cada parte se aferra a su posición como una cuestión de principio y de supervivencia. Cada parte descalifica la posición del otro como una cuestión de ilegalidad y de inmoralidad. Nivel profundo. Los factores históricos y culturales. Factores históricos conflictivos y traumáticos de Palestina e Israel. Los factores históricos son los acontecimientos o procesos que han marcado la trayectoria de cada parte a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos son la diáspora judía, el imperialismo europeo, el sionismo, el nacionalismo árabe, el holocausto, el plan de participación de 1947, las guerras árabe-israelíes, los acuerdos de paz, las intifadas, etc. Cada parte tiene una narrativa histórica diferente y opuesta a la del otro. Factores históricos, selectivos e incompletos de Palestina e Israel.
Dentro de Palestina hay grupos que enfatizan la continuidad histórica del pueblo palestino, desde la antigüedad hasta la actualidad. También hay grupos que enfatizan la diversidad histórica del pueblo palestino, desde la época islámica hasta la actualidad. Dentro de Israel hay grupos que destacan la conexión histórica del pueblo judío con la tierra de Israel, desde la época bíblica hasta la actualidad. También hay grupos que destacan la contribución histórica del pueblo judío a la civilización universal, desde la época moderna hasta la actualidad. Factores culturales diversos y ricos de Palestina e Israel. Los factores culturales son los elementos o rasgos que caracterizan la forma de ser y de vivir de cada parte. Los factores culturales pueden ser materiales o simbólicos, visibles o invisibles, compartidos o diferenciados. Algunos ejemplos son la lengua, la religión, la etnia, la música, la gastronomía, la vestimenta, los símbolos, los ritos, los mitos, etc. Los factores culturales de Palestina e Israel son diversos y ricos. Cada parte tiene una cultura propia y distinta a la del otro. Los factores culturales comunes y complementarios de Palestina e Israel. Los factores culturales de Palestina e Israel también son comunes y complementarios. Dentro de cada parte hay diferentes actores con diferentes culturas. Por ejemplo, dentro de Palestina hay grupos que pertenecen a la cultura árabe, musulmana, cristiana, drusa, beduina, etc. Dentro de Israel hay grupos que pertenecen a la cultura judía, ashkenazí, sefardí, mizrahi, etíope, rusa, etc. Además, entre Palestina e Israel hay elementos culturales compartidos o similares, como el idioma hebreo y el árabe, que tienen el mismo origen semítico, la religión judía y el islam, que tienen el mismo origen abrahámico, la música oriental y occidental, que tienen influencias mutuas, la comida mediterránea y la oriental, que tienen ingredientes comunes, etc. El conflicto entre Palestina e Israel es un conflicto multidimensional y multifactorial que requiere un análisis integral y profundo para comprenderlo y resolverlo. El conflicto no se puede reducir a una simple confrontación entre dos partes homogéneas y antagónicas. El conflicto es una realidad compleja y dinámica que involucra múltiples actores, con múltiples intereses, emociones, posiciones, narrativas y culturas. También es un conflicto humano y existencial, que afecta la vida y el futuro de millones de personas. El conflicto entre Palestina e Israel es finalmente un conflicto posible y esperanzador que tiene potencial para transformarse en una oportunidad de convivencia y cooperación. El conflicto no es inevitable ni insoluble. Puede superarse con voluntad política, diálogo social y educación para la paz. El conflicto puede convertirse en un puente de entendimiento y reconciliación entre dos pueblos que comparten una historia, una tierra y un destino común. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el iceberg del conflicto entre Palestina e Israel. Si te ha gustado este video, te agradecemos que nos dejes un comentario y que nos digas qué otros temas te gustaría que tratáramos. También te pedimos que le des like al video, que te suscribas al canal y que lo compartas con tus amigos para que más personas conozcan el iceberg del conflicto entre Palestina e Israel. Gracias por tu atención y hasta la próxima.